Entrecortado. Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Para mí, una vez más, es un privilegio ser como el primer invitado, creo, a la reunión de Coyavín del año 2024. Eh, para mí es un placer tratar de explicar, enseñar algo de muchísimo que me ha enseñado Papá Dios. Y pues en este momento me gustaría que arrancáramos con una corta oración que usted se la haga a Papá Dios, que le diga: Espíritu Santo, por favor, habla a mi corazón, permíteme entender, permíteme aprender y sobre todo permíteme poner por obra lo que hoy voy a tener en mi vida. Por ello le quiero invitar a que, si tiene su Biblia en la mano, por favor vaya al libro de Lucas, capítulo 1, y nos vamos a centrar sencillamente en los 4 primeros versículos del libro de Lucas. Les voy a dar un contexto de la importancia de este libro. El libro de Lucas en sí es un compendio histórico de la vida de Jesús y es escrito desde la perspectiva de un personaje llamado Lucas, el cual era gentil, quiere decir que no era judío. Es el único evangelista que, si ustedes se ponen a analizar, es el único evangelista que no era judío y que además de eso era médico y tenía una gran habilidad para escribir y sobre todo, creo yo, desde mi perspectiva, esto no lo dice la Biblia, pero desde mi perspectiva, sería el primer historiador del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva. La importancia de Lucas es importante a pesar de que la infravaloremos. ¿Por qué? Porque sencillamente Lucas no solamente escribió el libro de Lucas, el Evangelio, sino que también escribió el libro de Hechos. Es como si hubiese querido dividir la historia de la iglesia y la historia de Jesús en 2 tomos. Y ojo, estos 2 tomos son prácticamente un compendio total del poder de Dios a través de la iglesia. Y por ello, eh, me agrada mucho explicar, enseñar algo de Lucas. Y continuando con un poco acerca de la introducción, algo más a aprender de Lucas es que, al no ser judío, él no vivía de la tradición ni la conocía. Pero a cambio de esto, él quiso hacer algo maravilloso y era aportar sus habilidades y talentos al crecimiento de la iglesia. Y hoy por hoy me gustaría que usted cerrara sus ojos y pensara en un talento o una habilidad que usted tenga. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve importante? Porque de esta manera usted va a entender la importancia que usted tiene para afectar a otros y la importancia que usted tiene para el crecimiento mismo del ministerio y del evangelio donde quiera que vaya. Entonces, me gustaría que fuéramos al libro de Lucas. Hoy vamos a hacer un ejercicio muy práctico que es leer 2 versiones de la Biblia acerca del mismo versículo. Si vamos al primer versículo, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Si vamos a la versión de Reina Valera del 60, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, entre nosotros han sido ciertísimas. Volvámoslo a leer. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. En pocas palabras, Lucas creía que lo que había sucedido con Jesús era una realidad, era real, no era un mito, no era un cuento, no era una leyenda. Y por ello, para aquellos que toman apuntes, este punto lo llamé: siempre tengo algo para aportar. ¿Qué quiso aportar Lucas? En este primer versículo nos da una afirmación realmente maravillosa, y es que él había escrito o había escuchado muchas historias acerca de la vida de Jesús. Al ser el único evangelista que no convivió con Jesús, él alimentaba su fe o alimentaba lo que él hacía con las historias que de otros o de aquellas personas que iban tratando de contar lo que Jesús había hecho en esta tierra. En pocas palabras, como primer punto, Lucas tenía un propósito y usted y yo tenemos que empezar a clamarle al Señor
por un propósito espiritual. Nosotros normalmente tenemos propósitos de carácter humano. Tenemos metas espirituales, más bien pocas, pero sí tenemos metas a nivel laboral, tenemos metas a nivel de sueños, tenemos metas a nivel incluso económico, pero pocos de nosotros tenemos realmente metas y sobre todo propósitos espirituales. Y Lucas no conoció a Jesús, pero él puso en su corazón el colocar todo lo que había visto, todo lo que escuchaba de Jesús en orden. Es decir, colocó su habilidad de historiador al servicio de la iglesia. Entonces, usted y yo, métase algo en la cabeza, usted y yo tenemos algo que aportar siempre. Lucas aportaba su conocimiento, pero hay personas que pueden aportar otro tipo de, no sé, de situaciones, como por ejemplo el don de servir a otros, el don de enseñar, el don de... Hay demasiadas habilidades y talentos que usted y yo podríamos poner al servicio del Señor como aporte para la iglesia. Entonces, con esto nos damos cuenta que en la medida que Lucas empezó firmemente a generar el orden específico, por decirlo así, de la historia de Jesús, su fe creció. Y eso nos da una pequeña enseñanza, y es que en la medida que el propósito de Dios se vaya cumpliendo en mi vida, mi fe va a ir creciendo. Y anótelo por ahí. Sinónimo de propósito espiritual, sencillamente crecimiento a nivel de fe, crecimiento en todos los ámbitos de mi vida, pero es importante que nos quedemos y nos guardemos ese pedacito, nuestra fe. Esto nos lo dice Lucas en un solo versículo, porque él se lo estaba transmitiendo a alguien, a un hombre llamado Teófilo. Y él en la versión de Reina Valera dice que sencillamente las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, el hombre no había convivido de Jesús, pero lo maravilloso de él era que creía en el Jesús vivo. Y ojo, él hace un aporte aún más, dice, tal como nos lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Si leemos la otra versión, dice, se valieron los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, es decir, los primeros discípulos. ¿Qué implica esto? ¿O qué puerta se abre aquí como segunda enseñanza? Que Lucas siempre estuvo dispuesto a escuchar y a aprender. No solamente le bastó con un propósito, ni con una idea de querer llevar adelante un compendio histórico, sino que se esforzó en escuchar y en aprender. Históricamente se cree que los evangelios de Mateo y Marcos fueron escritos antes que Lucas y él apoyó su material en estos dos escritos. Pero cuando él dice que son testigos oculares, quiere decir que él iba a la fuente, hizo una labor maravillosa de reconocer las fuentes previas a él, pero no solamente eso. Él quiso escuchar a los discípulos y aprender de ellos. Entonces, anótelo ahí. Tengo un propósito, el cual me va a llevar a que crezca mi fe, pero tengo que estar dispuesto a escuchar y sobre todo a aprender. Muchos de nosotros estamos en la capacidad de escuchar. Todos nosotros nos conectamos a una reunión y escuchamos, pero pocos estamos dispuestos a aprender. Y esta debe ser nuestra enseñanza o nuestro valor agregado de todos los días, estar dispuestos a escuchar acerca de la palabra del Señor, pero sobre todo estar dispuestos a aprender, porque de esta manera podemos realmente llegar a transmitir lo que el Señor tiene para nuestras vidas y para la vida de otros. Qué importante es que escuchemos y aprendamos. Qué importante es que aquella persona que se esfuerza en dar un consejo no solamente sea escuchado, sino que nosotros podamos aprender. Es una manera o es una forma en la cual el Señor quiere transmitir. Y por ello, Lucas nos da una idea general de lo que debería ser nuestra vida cristiana. Es un constante compendio histórico de lo que Jesús hace en mi vida,
a lo cual necesito sí o sí empezar a escuchar más y aprender más y sobre todo lo que yo le decía a alguien en estos días y hablar menos. Por ello, se vuelve importante este segundo versículo. Pero Lucas no se quedó en ese segundo versículo, sino que le dice a esta persona, a nuestro amigo Teófilo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti por orden, oh excelentísimo Teófilo. Si ustedes van al versículo 3 de la otra versión, dice, después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo. Miren este tercer punto maravilloso. Ya no bastó, no le bastó solamente a Lucas con tener un propósito, con escuchar y aprender, sino que él quiso profundizar. Esto se vuelve indispensable para la vida de cualquier cristiano e incluso para cualquier persona en su ámbito profesional. No podemos quedar con un conocimiento someramente o vago conocimiento. Necesitamos profundidad. Y Lucas nos da una lección, porque Lucas no vivió ni convivió con Jesús. Sencillamente se dedicó a escuchar, a aprender y a escribir lo que todo el mundo contaba de Jesús. Y el trabajo de investigación de Lucas fue brutal. ¿Por qué? Porque el hombre se dedicó a escuchar y a tratar de colocar cronológicamente todo aquello que contaban aquellos testigos oculares que el versículo anterior lo decía. Y para nosotros debería ser una enseñanza maravillosa, porque nosotros llevamos años de conocer de un Cristo, llevamos años de conocer acerca de la palabra de Dios, pero nuestro nivel de profundidad es muy pequeño, muy corto. Y es por ello que nuestra fe muchas veces tambalea. No tambalea porque vengan las pruebas, a veces dice la gente es que es por pruebas. No, no, a veces nuestra fe tambalea es porque nos falta conocimiento, porque a veces no entendemos el poder del Señor, porque a veces incluso no creemos que el Señor pueda hacer cosas maravillosas. El nivel de profundidad al cual Lucas se sometió para entender, para conocer y para creer en Cristo era realmente grande, porque no solamente quería escuchar los compendios o quería escuchar y aprender acerca de los compendios, sino que lo quiso transmitir y lo quiso escribir de forma teológica, lo quiso escribir de forma cronológica y sobre todo teniendo en cuenta una pequeña desventaja que tenía Lucas sobre los demás evangelistas. Y es que Lucas no conocía la ley. Lucas no conocía la Torá, Lucas no conocía el Pentateuco, Lucas no conocía Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, porque sencillamente él era un gentil. Quizás en el momento de conocer a Jesús y de interesarse de la figura de Jesús, hasta ese momento a lo mejor llevó a otra religión. Lo único que sabemos de Lucas era que era un médico, es decir, que de una u otra manera su praxis era la medicina, su práctica diaria, y creer en un hombre que hacía milagros, señales, prodigios, debía ser complicado para Lucas, pero en medio de su investigación, en medio de su historia, nos da a entender que su fe crece, que está dispuesto a escuchar y aprender y sobre todo que profundizó. Profundizó tanto que hay historias que no están en el libro ni de Mateo ni de Marcos, solamente están en el libro de Lucas. Profundizó tanto que Lucas no quiso transmitir como de pronto en otros evangelios inician los libros, mostrando desde el Génesis hasta el día de hoy quién era Jesús, digámoslo así, desde su figura de reinados, porque decía Jesús, hijo de José, eh, el cual venía de los descendientes de David, ta. No, Lucas quiso presentar a Jesús desde sus orígenes, desde los humildes orígenes de un Jesús vivo, de un Jesús hecho hombre, porque es el único que se interesa en explicar o por lo menos en mostrar una parte de la familia de Jesús. Por eso profundizó tanto, él nos dio a conocer quién era Juan el Bautista, él nos da a conocer cómo nace Jesús, él nos da a conocer
qué sucedió en el nacimiento de Jesús, acerca de la estrella de Belén. Y hasta el capítulo 4 nos da indicios de quién era Jesús. Es decir, que duró 3 capítulos tratando de recopilar el origen humilde de Jesús, no su genealogía, porque a él no le interesaba. Lo que él quería transmitir era de dónde venía Jesús. Y por ello, mi intención el día de hoy es que usted anhele, desee, quiera y sobre todo ponga por obra el querer, el conocer y el saber quién es Jesús, que usted pueda profundizar. Nuestra fe es muy endeble y muchas de las cosas que escuchamos a día de hoy o que nos llevan a desviarnos es porque no tenemos un conocimiento profundo de lo que es la palabra y sobre todo de que no defendemos a nuestro Cristo vivo. Por ello, Lucas nos da esta pequeña lección que dio una gran investigación. ¿Y para qué lo hizo? Los 3 puntos anteriores los resume, o bueno, tenía un propósito muy claro y era el siguiente, dice el versículo 4, para que conozcan bien, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En pocas palabras, lo que buscaba Lucas sencillamente al tener un objetivo, al escuchar, al aprender y al profundizar, sencillamente era transmitir y reafirmar la fe de aquellos creyentes que en un futuro íbamos a necesitar de este libro. Qué importante es que nosotros podamos profundizar para transmitir. Qué importante que nosotros podamos profundizar para ayudar. Qué importante es que nosotros podamos profundizar en el conocimiento de Cristo para que el Señor se pueda apropiar de nosotros y nosotros podamos aconsejar de una manera real, genuina, valiosa. Por ello, en estos 4 versículos tenemos un resumen claro de cuál debería ser nuestro anhelo a partir de hoy, que es 6 de febrero, si no estoy mal, 6 o 8 de febrero, hasta 31 de diciembre de 2024. Que nos pongamos en nuestro corazón el propósito de escuchar, aprender, profundizar y sobre todo que empecemos a mirar la manera de reafirmar la fe de aquellos que lo necesitan. Necesitamos de su ayuda. El Senti Sarasota necesita sí o sí de su ayuda. ¿Por qué necesitamos de su ayuda? Porque queremos crecer y necesitamos de que usted, dependemos de que usted anhele y desee crecer, de que usted quiera estudiar la palabra, de que usted quiera conocer a Jesús y que así como lo hizo Lucas, que puso su talento y su deseo y su anhelo de colocar la historia de Jesús en un papel, usted quizás va a decir, no, pero yo no puedo hacer eso, está en toda la razón, tiene toda la razón, pero podría llegar a usted a aportar de otras maneras. Usted puede llegar a transmitir a través de su ejemplo, pero usted también puede llegar a transmitir a través de un consejo. Y esa es la invitación el día de hoy. Por ello, repito mucho los puntos anteriores para que usted los pueda memorizar. Por eso, como aplicación, le quiero leer algo que escribí, y es que mi fe depende de mi disposición, es decir, de lo que usted puede aportar. Mi fe depende de mi disposición a escuchar y a aprender. Y en la medida que profundizo en el conocimiento de Cristo, lo que transmito podrá afirmar a aquellos que lo requieren. Y esa es la invitación el día de hoy. Un tema un poco corto, pero con la intención y la idea de motivarles a que nos sigamos formando, de motivarles a que nos coloquemos objetivos espirituales, a que de una u otra manera coloquemos propósitos reales que podamos poner por obra para que nuestro CENTI, nuestra iglesia, nuestra congregación crezca. Y necesitamos de usted. Y por ello, así como hace Ana muchas veces de colocar tareas, yo les quiero invitar a que si usted ha perdido el tiempo, por decirlo así, o ha perdido la idea, o se ha perdido como el deseo de estudiar la palabra, me gustaría invitarle a que por lo menos empiece por un evangelio. Todo el mundo arranca por el evangelio de Juan. Yo lo quiero invitar a que lea el evangelio de Lucas. Y una vez lo termine, vaya al libro de Hechos.
porque son dos compendios escritos por Lucas para un amigo suyo, no con la idea de que Teófilo se llenara de conocimiento, sino de reafirmar lo que otros ya le habían enseñado a Teófilo. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, reafirmar la fe de aquellos que están arrancando, reafirmar la fe y no poner, por decirlo así, trabas para que no se cumpla el propósito de Cristo, que al final del día es ganar almas y sobre todo que todo el mundo conozca de que Jesús es el Señor. Entonces, con esto les quiero invitar a que cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor: yo anhelo, papá Dios, yo deseo realmente arrancar de nuevo, deseo tener un propósito espiritual y que mi fe crezca, porque deseo aprender, porque deseo escuchar, porque deseo poner por obra, pero sobre todo quiero profundizar en ti, Señor. Quiero conocerlo hasta al más mínimo detalle que tienes para mi vida, Señor. Y esto solamente lo voy a lograr en la medida que te conozco. Cuando ya tenga todo esto completo, Señor, yo quiero realmente afirmar la fe de mi prójimo, afirmar la fe de aquel hermano que me necesita, con un consejo, con un abrazo, con un detalle, pero necesito aprender a servir, Señor. Por ello, Espíritu de Dios, pongo en tus manos este maravilloso tiempo, rogándote que esta palabra, aunque sea algo corta, sea lo suficientemente importante como para que muchos corazones se transformen y se motiven a crecer, que muchos de nuestros corazones se motiven realmente a seguir profundizando en ti y aprendiendo de tu palabra. No quedarnos solamente con lo que nos explican o nos enseñan, sino que a través de tu palabra, a través de compendios, de comentarios y de material que exista, podamos realmente inspirarnos a crecer y a estar contigo, Señor. Te agradecemos por este maravilloso tiempo y te pedimos que te quedes con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.